entre la vida en la universidad y... Ah, ya está grabando, Gabriel. Estaba diciendo que tenía una mezcla muy interesante entre el campus y la vida en mi casa. Y las compañeras y compañeros pues igual, ¿no? Iban a mi casa y nos pasábamos días ahí. Como ahora en estos tiempos de pandemia, también era un claustro. ¿Y estás vinculada a alguna institución del distrito, Joana? Sí, estoy nombrada en la Secretaría de Educación Mm, y trabajo desde allí hace 10 años. mm. Bueno, te comento que recibí la invitación de Gabriel para entrar a esta reunión, pues así que tengo un tiempito y decidí estar acá mm, para enterarme de qué van a hablar. Bueno, bueno, vamos a comenzar y te comento, ¿no? O sea, tenemos un proyecto de lectura y de escritura y de oralidad que hemos llamado señales desde el futuro, deseos, sueños y esperanzas. La idea es que sea una transformación del pasado con la mediación del presente. Y por eso, pues, partimos un poco de un verso de Luis Vidales, en donde Luis Vidales dice que él, desde la tarde, ha visto retornar el futuro. Esa idea está asociada a cómo pues es bastante riesgoso que la vida de nuestra sociedad pues esté determinada por unos únicos símbolos, eh, teniendo pues un patrimonio simbólico especialmente rico y que va mucho más allá de esos referentes de miseria y violencia tan especialmente vinculados con el mito y con la simbología del patriarcado. Entonces, eh, para hacer un jalonamiento fuerte y que sea un desprendimiento y una manera de vincularnos con otros ámbitos, pues hemos escogido el tema de la comida y la idea entonces es que vamos a hacer unas sesiones de talleres de escritura, eh, partiendo de un ajiaco que se hace en 1927 en Bogotá. Es un ajiaco al que invita un historiador, que es José María Restrepo Sáenz. La particularidad de ese acontecimiento es que la invitación se hace en verso, utilizando décimas. Se pide que se lleve saco y adicionalmente, pues los invitados tenían que responder en verso también a esa invitación. Si podemos ver
el archivo Gabriel de los libros. Y entonces, bueno, yo he construido un repertorio, un archivo de cultura gastronómica que he llamado de las despensas de la necesidad a los fogones de la imaginación. Eh, Parto hay mucha influencia de un escritor español, eh, Álvaro Cunqueiro. Hace algunos años, cuando yo fui a dar un seminario sobre él, mi manera de presentarlo fue aludiendo a lo que me parece que es Álvaro Cunqueiro. Él es un autor en donde se reúne la maravilla narrativa de García Márquez y la erudición de Borges. Álvaro Cunqueiro escribe un libro hermosísimo. Él fue tan extraordinario escritor como cocinero, y él escribe un libro muy lindo que se llama La historia de la cocina cristiana de Occidente, eh, en donde tiene esa afirmación, ¿no? De cómo sin cocina, sin comida, no hay salvación ni en esta vida ni en la otra. En la introducción a este libro, Cunqueiro dice que ahí permanentemente se está aludiendo a la humanidad civilizada, porque está convencido que si la humanidad puede ser salvada, si es que todavía merece ser salvada, no es por un par de soldados, sino por un par de cocineras o cocineros eh, debatiendo qué hierba o qué papa le viene mejor a un ajiaco en nuestro caso. Esta es una muestra de ese archivo en donde hay piezas muy, muy raras. Por ejemplo, hay unos manuales de cocina hechos por, por doña Berta de Ospina. O sea, eh, eso alude al peso que tiene la cultura gastronómica en la vida de las sociedades, ¿no? Mientras pasaba todo lo que pasó alrededor de la hegemonía conservadora, doña Berta escribe un manual de cocina campesina, ¿no? Entonces, bueno, eh, la idea es, como mencionaba, hacer un poco al revés, ¿no? O sea, sería que nosotros vamos a invitar desde el siglo XXI a José María Restrepo Sáenz y a los demás cachacos que se reúnen en el 16 de mayo de 1927. Nosotros los vamos a invitar a un ajiaco desde el siglo XXI. Entonces la idea es que trabajemos virtualmente la preparación de ese acontecimiento, trabajando también con la idea como de la escritura como un acontecimiento, y ese concepto de cómo la lectura y la escritura se producen eh, o suceden en el momento en el que se está emitiendo la lectura y la escritura. Entonces la idea, en principio, pues entre todos y todas iremos construyendo cómo va a ser el proceso y en qué terminará. Esas son, digamos, como las ideas generales y los puntos de partida. Eh, la idea es que esto termine en un ajiaco que se pueda hacer. Hemos estado haciendo contactos con las personas de la Plaza de la Concordia, y bueno, nos dicen que allá hay 2 auditorios que están necesitando iniciativas de este tipo. Entonces, en principio, lo que a mí se me ocurre es que, digamos, para ese ajiaco,
que hagamos hacia finales del mes de octubre, pues vinculamos no solamente las personas pues del mundo de la gastronomía, sino también de la moda, y utilizamos lo que se hacía en los antiguos refectorios, eh, y es como había momentos de lectura que están asociados a- al tiempo en el que se está comiendo, ¿no? Y entonces sería la manera de presentar lo que surja, ¿no? Entonces, lo que haríamos en 3 talleres virtuales que haríamos, sería familiarizarnos con este archivo, que es un poco el soporte de nuestra cultura alimentaria y gastronómica, pero también allá hay muchos ecos alrededor de los ingredientes. Está el tema de la relación con el medio ambiente. Eh, mm, mm, Hemos estado en preparación de esto, revisando, por ejemplo, la función que tienen las aves alrededor de la propagación de la vida, de los ingredientes esenciales para hacer la comida. Y hay un ser que se ha convertido en un ser especialmente bogotano, que es el colibrí, y la fuente del colibrí son los páramos, sobre todo el páramo del Sumapaz, y, y es importante, es necesario que haya colibrí porque es el mensajero de toda la vida y de toda la belleza, de la que depende un ingrediente esencial para producir la comida, que pues es el agua, ¿no? El agua de los páramos. Eh, entonces, la idea es establecer todos estos vínculos entre medio ambiente, la vida social, y todo eso lo concentramos en ese acontecimiento que sería la invitación a ese ajiaco, ¿no? Entonces es con la idea de cómo, o sea, si desaparece, si desaparece el colibrí, es porque ya no hay páramo, y si no hay páramo ni colibrí, pues tampoco podemos existir nosotros, ¿no? Y obviamente con esa finura y con esa delicadeza, que el colibrí pues hace su nido, pues es la misma delicadeza que está asociada al momento de la preparación de la comida, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es la idea en general. Y hay otro elemento en el que nos vamos a apoyar, y es en los usos, en los usos populares. Veamos las cantas, Gabriel. Ah, bueno, pero ya. Entonces, en los usos populares del lenguaje. Bueno, es que aquí está, Joana, mira, este es el libro del ajiaco en casa de José María Restrepo Sáenz, en honor a Raimundo Rivas. Eso pasa en el 16 de mayo de 1927. Y es impresionante, es todo un tratado de costumbres. Este es el único ejemplar que se conserva de este libro. Leo la invitación que hace. Es esta. En honor de un gran cachaco, el sin par Raimundo Rivas, pretendo con ansias vivas dar el lunes un ajiaco, hora nona puro saco, concurso santafereño que elimina todo seño. Feliz fuera yo sin taza, teniendo a usted en mi casa. ¿Podré lograr este empeño? Eh,
Uno de los que le responde es Arturo Arboleda, por ejemplo, y le dice, te agradezco. A las 21 del lunes iré al ajiaco, que apetito siempre saco, cuando se trata de una casa cual la tuya, cuna de virtudes y de ciencia, donde con tanta paciencia acopias para la historia tus notas, que son tu gloria y te han hecho una eminencia. ¿No? Y es muy curioso cómo estas personas se acogen a una forma popular de uso del lenguaje, y es que las respuestas las hacen en décimas. Pero bueno, la idea es que digamos que los textos que acompañen este acontecimiento pues no sean solo décimas, sino sean las historias cortas, eh, todos esos elementos ingeniosos de uso del lenguaje que están alrededor de este tema de las coplas. Estas son, por ejemplo, algunas referidas a la comida. Si querés comer morcillas con orégano y poleo, anda, vete a aquella tienda que allá vende don Tadeo. Arriba, la tenzanita, que la esperan en el alto, que se hielan las arepas, si no le aligera el paso. Este buche con denillo me está haciendo quedar mal, porque piensan las muchachas que es que cargo algún costal. Y así hay una cantidad de expresiones que todavía son comunes cuando uno abre estos espacios de conversación por esos lugares de encuentro de distintas identidades que se producen en las plazas populares en Bogotá. Eh, esta parece muy de la época. Los ejemplos los tomé de Boyacá, pero esto es realmente común al altiplano cundiboyacense. Esta segunda, por ejemplo, es de Cundinamarca y fue recogida en la Plaza de las Ferias. Un borracho preguntaba si en el otro mundo había chicha, aguardiente y guarapo, y si no, no se moría. Esta a mí me parece que es una maravilla que muestra en qué se apoya toda nuestra identidad mestiza, ¿no? Uno familiarizándose con esta tradición comprende eh, por qué una novela como El amor y otros demonios la basa García Márquez en las canciones de Garcilaso. Y así como un autor como García Márquez recrea a Garcilaso eh, en los contextos populares y alrededor de este tema de la vida, de la comida, se dan también esas extraordinarias creaciones como esta. O sea, me parece que esta copla, que esta canta, pues perfectamente hace parte de la antología de lo mejor de lo escrito eh, en el idioma mestizo que utilizamos, porque la fortaleza del español está asociada a que es también un idioma promiscuo, es un idioma heterodoxo, que al fin y al cabo se convierte en la llave ideal para acceder a ese patrimonio simbólico al que me estaba refiriendo al comienzo. Y claro, todo esto contrasta con un momento de nuestra sociedad en donde el gobernante
lo que hace es un monólogo, unos videos que son un monólogo y además los hace en inglés, ¿no? Es una manera bastante violenta y una manera terriblemente brutal de excluir, ¿no? Y contrasta mucho con este uso eh, por cualquier ciudadano de las palabras. En el último escalón, ya para entrar ya en el cielo, me acordé que te quería y a patas de yo para el suelo. ¿No? Eso es ya como lo podríamos llamar el gran elogio del amor humano, ¿no? En el último escalón, ya para entrar ya en el cielo, me acordé que te quería y a patas de yo para el suelo. Échame un cuartillo de chicha, repartido en dos totumas, que somos dos hermanitos y venimos en ayunas. Bueno, esa es más o menos la idea. ¿Qué te parece, Joana? Bueno, Gabriel, ¿qué opinas? Bueno, ahí tenemos una nueva experiencia para abordar las costumbres. eh, Ese maravilloso ajiaco, ¿no? Con una forma, o sea, la comida, la gastronomía de Bogotá, involucrando esas invitaciones, permitían entrever o permiten entrever un, un vuelo maravilloso de la imaginación, ¿no? Que, que espero que sea igual en la gastronomía, el vuelo de imaginación, el vuelo maravilloso de la imaginación también en la gastronomía y en la invitación. O sea, la conversación alrededor de esa ajiaco debe ser maravillosa. Sí, hay una cosa especial bueno, que está en ese archivo que vamos a usar. Es es esta obra del hermano de Cuervo. Este es de Luis, perdón, de Ángel Cuervo, el hermano de Rufino. Este es un libro bellísimo, poco conocido, a pesar de haber sido publicado en 1973 por el Instituto Caro y Cuervo. La Dulzada es una paráfrasis de la burlesca y, bueno, muy festiva de la Odisea. El tema de la Dulzada es que a la empanadita bogotana la tienen secuestrada los dulces franceses. Y entonces los demás dulces bogotanos inician una campaña para liberar a esa empanadita bogotana capturada por por los dulces franceses, teniendo también por guardianes a los dulces ingleses, que son los que terminan distorsionando pues esa parte de nuestra identidad que desemboca, perdón, que desemboca en el planteamiento que hizo RH Moreno Durán, aludiendo a cómo en Colombia, por lo menos durante una época, durante bastante tiempo del pasado siglo XX, la clase alta quería ser inglesa, eh, eh, los intelectuales franceses, la clase media quería ser gringa y el pueblo mexicano, ¿no? Pero difícilmente alguien quería ser de aquí, ¿no? Y, toda esa imagen
de nosotros mismos, es interesante revisar desde dónde se elabora, ¿no? Y cómo no siempre ha sido así. Esta tentativa de la dulzada es verdaderamente extraordinaria y no es excepcional. Esto está conectado, por ejemplo, con publicaciones muy de la ciudad, como el Mundo al Día. Mundo al Día es un periódico bogotano de los años 20, en donde los jueves salía Mundo al Día Rosa. Se publicaba en rosado ese tiraje del periódico, y era hecho por mujeres. Después, en algún taller, muestro ejemplares de Mundo al Día, en donde el cabezote de esa edición rosa del periódico es una mujer apoyada, y especialmente moderna. Es una mujer que está apoyada en el mundo mientras está leyendo, y tiene entre los labios una pitillera de casi 1 metro, ¿no? O sea, es una dandy esta mujer. Y el contenido de ese periódico es extraordinario. eh, no es nada bobalicón. Por ahí circulan las mujeres banqueras, las mujeres que trabajaban en la telefonía, y todas expresan sus ideales también. Eh, y, y alrededor de esa publicación del Mundo al Día Rosa, había un concurso semanal en donde le daban 1 peso, premiaban con 1 peso al mejor plato del que se recibieran noticia. Y uno de los platos a los que le dan un premio es un esponjado de granadilla. Eso es una cosa absolutamente deliciosa. En algunos lugares de Bogotá todavía hoy hacen esponjado de granadilla. Las recetas de Mundo al Día no son tan sencillas de hacer, porque ahí calculan las cosas por, por, por el valor de los ingredientes, ¿no? Entonces dice, para hacer este esponjado se necesita comprar 3 cuartos de granadillas. Es por céntimos, y difícilmente pues puede saber uno cuántas granadillas le daban a uno por unos centavos en la Bogotá de la época. Pero sí es algo especialmente rico, y claro, de la mano de todo este asunto, pues va, como estaba mencionando, pues relación con el medio ambiente, pero también relación con las demás personas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, y arrancaríamos de hoy en 8. No sé si Hola. está. Hola. Entonces, Bueno, Joana, ¿qué opinas? bueno, estaba pensando algo en relación a lo que estabas planteando y tiene que ver con el tema de la cocina. Bueno, yo me especialicé en performance y bueno, a lo largo de la historia ha habido como muchas performance que tratan justamente el tema de la cocina, y de hecho la acción principal es cocinar, bien sea en algunos casos, en otras oportunidades ha sido el de partir en una mesa algo de comer, o en otras ocasiones incluso ha sido meter en un museo una olla con no sé, cualquier preparación y repartirla al público. O sea, como que es un tema que se ha trabajado también en el arte contemporáneo, y en esa medida pues he tenido la posibilidad como de tener algunas referencias en relación a este tipo de acciones. Entonces, lo que ustedes plantean, o bueno, lo que en este caso tú estás acá planteando, pues me parece muy interesante. Y bueno, y contarles que ya se ha hecho en otras oportunidades, en algunas acciones. Incluso en Buenos Aires tuve la posibilidad de ver una performance de un colombiano que precisamente
hizo esta misma propuesta, pero simplemente fue la acción era cómo explicarle a la gente, explicarle al público cómo se hacía un ajiaco. Él a esa obra le llamó ajiaco migratorio y hacía como un análisis de la situación de las personas que habían migrado a Buenos Aires y cómo las prácticas de la cocina se habían visto, o de la alimentación particularmente, se habían visto modificadas a partir de este tema de la migración. Y él tomaba como también un punto interesante y era hacer como un análisis a partir de cada ingrediente y cómo estos pues tenían un significado dentro de la obra. Entonces, pues es interesante, pues quería como comentarles eso, ya en algunas performances se ha hecho como esta acción, entonces sería interesante de pronto también indagar algunas referencias. Yo tengo algunas que de pronto podría compartir para que ustedes las observaran o las revisaran. Y bueno, nada, pues es como interesante, es interesante. Y bueno, ustedes lo están acompañando de un componente literario, pero bueno, es como eso lo que les quería compartir. Bueno, muchísimas gracias. Sí, esa es digamos, la idea, es que nos basamos en un archivo, digamos, en un archivo en donde ahí aparecen muchísimas cosas que, por ejemplo, este libro. Este es un libro impresionante, en donde hay un montón de referencias, de cosas digamos, de muchos ámbitos, y los libros que yo rescato, digamos, son documentos, ¿no? En donde, en donde aparecen, por ejemplo, estas notas de algún lector, y así hay cosas manuscritas, etcétera. Entonces, claro, siempre lo interesante es que todas estas cosas juntas nos permiten elaborar unas ideas muy diferentes de nosotros mismos, porque ahora, por ejemplo, estamos en un momento especialmente peligroso, en donde los gobernantes suponen que lo que se merece una familia colombiana son 70.000 pesos mensuales. Y uno dice, bueno, ¿cómo relacionamos nuestra tradición gastronómica con esa expectativa de unas políticas que lo que conciben es darle eso a una familia, mientras obviamente no existen los límites para los sueldos de burócratas asociados a ciertas tendencias, etcétera, y muchísimo menos existen los límites de inversión para el ejército, ¿no? Entonces también por eso es muy interesante acompañar todo esto de esa riqueza simbólica y de ese patrimonio para no limitarnos ahí a los temas. En principio, nosotros tenemos invitados a las personas que están asociadas a, la- a las, a las personas reincorporadas y excombatientes que tienen sus organizaciones. Y es bastante interesante cómo si no la mayoría, por lo menos las organizaciones que más se han abierto paso, son las que están estableciendo esos vínculos por ejemplo, los cultivadores del Sumapaz, y son las personas que están produciendo cervezas,
para ciertos cafés de la Candelaria. Entonces por ahí se abren un montón de cosas y bueno, la idea es sobre todo que las personas se expresen con sus propias palabras y facilitar esos canales, digamos. Nosotros acabamos de hacer un romancero con una comunidad de San Juan Nepomuceno, que es un pueblo de los Montes de María. Y toda la obra, digamos, es hecha por las personas de la comunidad. Y ahí es donde se facilita este tema de incorporar los asuntos no solamente la literatura popular, sino las formas populares de expresión. Y alrededor, claro, de la comida, pues eso es súper vital. Y muy bien, me parece muy bonita esa experiencia del ajiaco migratorio, me parece muy, muy bonito. Si se puede ver y acceder a eso, sería interesante, ¿no? Pues fue una performance colaborativa. Sí. Sí, se hacía la invitación a las personas para que participaran, se llevaban los ingredientes a un lugar, se encendía un fuego y alguien iba indicando cómo se hacía la preparación, pero con un trasfondo ahí como crítico un poco en relación al tema de la migración. Pues yo, bueno, simplemente estuve ahí como participante, pero la persona que la dirigía, pues obviamente ya tenía toda un esquema y todo como el boceto de lo que pretendía la obra como tal. Pero lo que te digo es que se acerca mucho a esto del tema de la performance, y que sí hay muchos artistas que ya han hecho como este tipo de preparaciones, obviamente en otros contextos, con otras temáticas, bueno, no sé, aludiendo a otro tipo de análisis, pero sí se ha hecho como en el arte contemporáneo este tipo de acciones. Claro, qué bien, qué bien. Eso es interesante. Se pueden, claro, hacer. Yo estuve trabajando en el Archivo de Bogotá en el 2017 bueno, duré poco porque justamente nosotros nos inventamos una cátedra de Bogotá. Cuando yo recibí la cátedra de Bogotá, había solamente 5 universidades. Cuando hicimos los primeros eventos en el Archivo de Bogotá, había 25 universidades. Y entonces lo que hicimos fue justamente alrededor de la primera charla, eh, se, alrededor de la primera charla, hubo como un happening ahí en las instalaciones del archivo y fue una reunión de jóvenes investigadores por Bogotá, y todo era alrededor de un sándwich que se estaban comiendo. Y fue una cosa absolutamente emocionante, ese edificio tan bonito que es el archivo, pero que es poco utilizado, digamos, ¿no? Entonces, pero al final, claro, a esta administración no le pareció un despilfarro invertir en ese refrigerio para los jóvenes en esas conversaciones, y entonces no hubo más cátedras Bogotá, porque eso les pareció un poco escandaloso, pero sí son, claro, todas esas formas de darle vida y de apropiarse de esos espacios que son verdaderamente espectaculares siempre lo emocionante te voy a mostrar, este libro te lo puedo dar.
que es una, bueno, acá la portada, la portada es el plano de la sala de música de la Luis Ángel Arango. Esto fue bastante complicado porque desde el despacho del alcalde decían que la portada tenía que ser, era el plano del Palacio de Justicia, que había hecho un primo del alcalde. Y yo me planteé y dije, no, yo hice la investigación y el plano tiene que ser la sala de música, no ese referente de violencia y miseria, porque la sala de música de la Luis Ángel Arango es un símbolo tan bogotano como Monserrate. O sea, es nuestra Torre Eiffel. Y es algo creado, es algo elaborado. Y entonces la idea de este libro, que no se cumplió tanto en esa edición, es que este era un libro en busca de ciudadanos y de investigadores, porque lo escribimos de tal manera que a las personas le den ganas de ir al archivo a revisar o ampliar lo que se dice acá, y después de eso se sale con las escrituras de propiedad de la ciudad, de propiedad del patrimonio de la ciudad. Y claro, todo eso está de una manera, de una manera muy, una manera bonita de vincular con todo este patrimonio es a través de los dulces, por ejemplo. Como en un dulce puede estar, pueden estar palpitando todas esas partes, digamos, de nuestro patrimonio que son terriblemente ignorados y olvidados. Por ejemplo, esto casi que sin proponérnoslo, terminó siendo un homenaje a los arquitectos bogotanos, porque digamos, encontramos una particularidad, ¿no? Y es como los arquitectos vanguardistas de la ciudad hacen una identidad muy especial entre el urbanismo y la urbanidad, o sea, tienen una visión humanística de la ciudad. Y esa visión de ciudad es contraria a la que resulta dominante actualmente. Entonces, por ejemplo, los arquitectos que construyeron el Centro Internacional hoy en día son los arquitectos más estudiados en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Barcelona, porque ellos tienen las claves de los referentes de construcción de las megaciudades contemporáneas. Entonces, claro, es súper triste como a todo eso le oponemos unos únicos referentes, ¿no? Nosotros no somos sino violentos y miserables y no tenemos más planos que el plano del Palacio de Justicia y las demás cosas no son bogotanas, no son colombianas. Entonces, sí, la idea es tocar todas esas cosas y claro, el arte contemporáneo es súper clave, ¿no? En esas cosas. Yo tenía un Mira que amigo. ahora que hablas del dulce, hay una obra de Marta Minujín que se llama así, Obelisco de Pan Dulce, y ella hace como una referencia también pues a este monumento ubicado ahí en la ciudad de Buenos Aires, y ella hace como una instalación a partir de ese lugar, ¿cierto? Como este, que es el obelisco, y que es un icono también para la ciudad, y pues lo hace también a modo de instalación con comida, Qué que en bien. este caso es pan dulce. Claro, y fíjate esto, ¿no? Esta es la dulzada, que es eso, ¿no? Es como estaba contando, es eso, los dulces franceses secuestran a la empanadita bogotana. Y esta es una obra absolutamente preciosa,
cómo liberan a la empanada, todo ese rollo, pero claro, alrededor de todo eso va viendo ahí un diálogo y una revisión de las costumbres muy bonita. Entonces esa es un poco la idea y me parece muy chévere que tengas todas esas referencias. Justamente en la pedagógica, cuando yo estudié allá, había un amigo que murió hace un par de años, Felipe García, un amigo teatrero. Ese hombre era un visionario, ¿sabes? Él, 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 él se encontraba contigo y te decía, Giovanna, invíteme a un tinto y le describo la obra que quiero hacer. Voy a utilizar, voy a unir la Plaza de Bolívar con el aeropuerto y necesito 1000 motos del tránsito y tal. Y Felipe te describía en esos, cuando nosotros éramos estudiantes, Felipe te describía lo que después hemos visto que son los espectáculos de la Furia del Baus. Todo eso del casamiento, por ejemplo, en Nueva York, de la estatua de Colón de Barcelona con la estatua de la libertad, todo eso que luego pasó, esas cosas las describía Felipe. Era, era impresionante, él estuvo vinculado al acto latino en un tiempo y después, hasta hace un par de años, se dedicó mucho ahí al tema de los foros desde el teatro, pero también, no sé, hace un par de años murió, yo me lo encontré antes que muriera y comentaba con un hermano que estudió con él también en la pedagógica, mi hermano. eh, yo no sé, a pesar de que Felipe murió, yo siempre he tenido la ilusión de que él nos va a sorprender con alguna de esas obras. Era impresionante. Yo cada vez que veía un montaje de esos, por ejemplo, yo me acordaba de él y yo decía, increíble. La única diferencia entre la Furia del Baus y los espectáculos de Felipe es que los de la Furia del Baus consiguieron financiación. Pero, Fíjate que acá acabo de encontrar el abstract de la obra, te la voy a leer. Se llama así, el agiaco migratorio. lo voy a El buscar. proyecto Agiaco Migratorio es una propuesta de performance participativa. Se trata de un proyecto que implica la preparación de un plato de comida colombiana, evidenciando las transformaciones culturales que implica la migración. Es un trabajo que cruza los lenguajes desde la cotidianidad del acto de la cocina. Esta obra se presenta así como una metáfora de la transformación cultural. Es además el resultado de una convocatoria de arte correo web. Arte correo web era que nos enviaban la invitación y nos decían qué debíamos llevar a la acción para el momento de la acción, en la que se hace una invitación a cocinar libremente una sopa colombiana en y lejos de Colombia y que ha implicado la participación de diferentes personas alrededor del mundo. Ese es el Buenísimo. abstract de la propuesta. Eso está en internet. No, No. lo que pasa es que este material lo tengo yo porque lo hizo un amigo con el que estudié en Buenos Aires y bueno, nada, me compartió el material, pero no está en internet, no. Ah, qué lástima. Bueno, ¿tú crees que entonces podríamos hacer, digamos, no hacerlo alrededor del ajiaco, sino alrededor de los dulces? No sé, eso depende, qué es lo que quieren, pues qué es lo que te interesa trabajar. Es que, bueno, como te dije, yo No, entré a no, la reunión y no tenía como mucha idea de qué se trataba, pero la idea es hacer la convocatoria, hacer la acción y hacer todo esto que tú estás diciendo o lo que acabas de describir. sí, y sobre todo también como construir un repertorio, construir un archivo que hace parte de nuestro patrimonio simbólico. Y entonces eso es muy, digamos, es muy importante y es muy oportuno actualmente que la motivación de nuestros actos esté soportada en toda esa riqueza
de nuestro patrimonio simbólico. Bueno, en esa medida me parece que es mejor el ajiaco porque es más, como más tradicional, pues no sé, el dulce, me parece que es más concreto el tema del ajiaco porque por los ingredientes, porque además es un plato, eh, no sé, comida muy colombiana, o sea, como muy, muy de acá. Y bueno, y lo que tú dices, además tienes el texto que podría acompañar la acción. Bueno, no sé, es lo que me parece, yo me inclinaría más por el tema de la preparación del plato de ajiaco. Ah, bueno, bien, bien. Y esa es como la idea, digamos, como estos obviamente son muy de la élite los que invitan en 1927. Claro, sí, seguro. Entonces, claro, entonces ahora esto es como una invitación también para, para, para eso, digamos que como, como digamos, a mí me parece que es muy importante que pensado en términos sociales, digamos, que nosotros no nos agotemos, no permitamos que se nos agote en lo básico, sino, sino, sino también que haya toda una exaltación y una valoración de toda esa creación que acompaña a lo popular, claro, resaltado en unos espacios más que en otros, ¿no? Yo me gané el cariño de, de, de la gente en México porque una vez me preguntaron, me dijeron que a mí por qué me gustaba tanto la Ciudad de México, que yo de México solo conozco la Ciudad de México. Y una vez me preguntaron que por qué me gustaba tanto. Y yo dije que era, y es lo que creo, que, que, que a mí me parecía que uno ahí tenía la posibilidad de percibir cómo en México lo popular es exquisito. Y eso, por ejemplo, no es diferente a muchos elementos de nuestro patrimonio simbólico, pero que son desconocidos y que también son distorsionados. Por ejemplo, la artesanía colombiana es difícil de comercializar porque tiene una particularidad la artesanía colombiana y por lo menos originalmente, y es que es especialmente sofisticada. Pero el lío es cuando ese minimalismo se simplifica y se distorsiona, y entonces las artesanas de Ráquira terminan haciendo ranas con bikini. Eso es una cosa chillona, llena, llena de todo lo que originalmente es lo contrario, por ejemplo, ¿no? El diseño muisca, el diseño chipcha tiene una particularidad absolutamente extraordinaria en el contexto de las culturas precolombinas, y es que es abstracto. Esa es una cosa absolutamente extraordinaria del diseño chipsa. Los tipos no son costumbristas, nada. Es un diseño geométrico. Y claro, uno empieza a juntar este tipo de cosas. Cuando arma estos archivos, yo encontré un documento de un fraile que dice, estos de por aquí, de Lenguasaque, son unos adoradores de su pelo, que el único libro en el que les gusta leer es el firmamento. Y claro, entonces esta gente, por eso su diseño es geométrico y son unos grandes lectores y observadores de los astros. Y eso uno dice, bueno, y eso en nuestra vida, eso tiene que motivar y tiene que soportar nuestra vida cotidiana.
y obviamente todo eso está vivo, ¿no? Entonces, sí, no, me parece muy chévere todas esas referencias que tienes y bueno, pues embarquémonos en la cosa. Y la idea es, digamos, como hacer a medida que lo vayamos creyendo necesario, digamos, unos 3 talleres, pero que igual estemos en una comunicación más o menos constante a través de un sitio web que vamos a crear, ¿no? Para por ahí, pues, compartir documentos y cosas y la idea es ponerlo en limpio alrededor de un texto que ya veremos, ¿no? Por ejemplo, esto del romancero de San Juan terminó en un audio, en un audio que tiene ahí muchos, pues es variado, ¿no? Porque también hay que ver Dale, ese, pues mira, yo te podría decir quedo pendiente, ahí yo estoy en comunicación con Gabriel, bueno, por medio de él nos podemos estar comunicando. perfecto. Yo me tengo que retirar, muchas gracias por la invitación y Bueno, bueno, nada, bueno, Joana, muchísimas gracias. bueno, que Hasta estén luego. muy bien, chao, chao Gabo. Gracias. Chao, Joanita. Bueno, entonces, Gabriel. Esperé para la grabación.